afectar al patrimonio, ¿no? También vamos a ver lo que es el capital social, los aportes también pendientes tal vez de capitalización en determinado momento no han sido capitalizadas, la reserva legal, la reserva estatutaria, la reserva para la capitalización, los resultados acumulados y otras que tal vez en determinado momento necesitan ser capitalizadas, ¿no? Bien, aquí en el ejemplo se les ponen varios importes, capital social de 100,000, un aporte pendiente de capitalización que es 25,000 y también una reserva legal de 30,000, una estatutaria de 20,000, una reserva de capitalización para capitalización de 15,000, los resultados acumulados de la gestión que son 45,000 y otros como el resultado integral, ¿no? También eso, a ver, un segundito. Ya, en total se hace 247,000 bolivianos, ¿no? En base a eso, el 2003, buenas situaciones, ¿no? En diferentes fechas. Por ejemplo, el 15 de julio dice los socios de la empresa, el 60% de las utilidades en efectivo. El saldo me imagino que han sido revertidas para como una acción, ¿no? También hay otra, de acuerdo al testimonio, dice 01, deciden hacer un incremento de capital, ¿no? Lo que les decía, el capital social de resultados acumulados 15,000, las reservas legales 15,000, una reserva estatutaria de 20,000 y otra reserva para la capitalización de 10,000 y un aporte de 100,000. Asimismo, el 30 de septiembre de la sociedad decide traspasar, dice 10,000 a la cuenta de otros resultados integrales, a la cuenta de ingresos por cobertura, ¿no? O sea, bien otro aspecto que es. Y al 31 de diciembre la sociedad generó una utilidad libre de impuestos de 30,000, dice. Asimismo, de acuerdo a su testimonio de constitución, la sociedad tiene una reserva legal del 10%, una reserva estatutaria del 10% y una reserva por capitalización del 15%. Si hacemos eso, dependiendo ya para capitalizar esta situación, tenemos las famosas UFBs que nos están permitiendo que al 31 de diciembre del 2003, o sea, un año anterior, estaba en un boliviano. Ya, bueno, es una suposición, jóvenes, ya no se va a. Obviamente, cuando hagamos nosotros el cierre de gestión o hagamos los ajustes, tenemos que considerar el tipo de cambio de la unidad del fomento a la vivienda, ¿no? ¿De dónde podemos conseguir esto? ¿Algo nos podría ayudar? ¿Quién nos da? ¿Perdón? Más El Banco fuerte. Central. Del El Banco Banco Central. Central. Correcto, ¿no? El Banco Central, ¿no? El Banco Central son los que normalmente van sacando, bueno, podemos entrar a la página perdón, del Banco Central y ahí vamos a poder obtener las UFs de toda la gestión, ¿no? O hasta la fecha que estamos realizando el cierre correspondiente. Bien, entonces en este caso se han dado diferentes fechas del momento, del 15 de junio, 10 de agosto, al 30 de septiembre y al cierre, más que todo, ¿no? Al cierre tenemos que tener. Entonces, tenemos ¿qué nos pide? Que hagamos los asientos contables, ¿no? Que van a repercutir necesariamente al estado de situación financiera y al estado de cambio en el patrimonio neto al 31 de diciembre de la gestión 2013, como ejemplo que se los puso, ¿no? Entonces, ahí ya directamente, ¿qué tenemos que hacer? Si ustedes tal vez habrán hecho los cálculos, dice el 60% que es en fecha 15 de junio, y bueno, obviamente no hay ninguna, porque está aún a la 1,05, ¿no? Deciden la distribución de las utilidades el 60%, ¿no? Si tendrían entonces 60
sea, si hacemos cálculos, ustedes han hecho el cálculo correspondiente, jóvenes, tal vez. Bueno, es como es un planteamiento, necesariamente, necesariamente directamente va a una cuenta bancaria por los 27,000 bolivianos. A ver, ¿alguien nos podría ayudar? Tal vez, jóvenes. ¿Cómo tiene que ser la glosa? ¿Qué características tiene la glosa? A ver, fuerte. Claudia, ¿no? Claudia, ¿no? Dijo licenciada, bueno, la escucho A ver, entrecortado. No sé si yo nomás la escucho así. Sí, se está sí, entrecortado. sí, sí. Parece que el problema es del internet. Bueno, pero me están escuchando ahora, ¿no? ¿Verdad? Hola, hola. Sí, primero se escucha, pero luego se entrecorta. Mm, Ya. Sí, tenemos tal vez problemas yo también tal vez tengo problemas del internet. De todas maneras, su compañía está grabando, ¿no? Y ustedes tienen la documentación también para poder corroborar algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a sacar? De los 45,000, el 60% sería los 27,000 también. Ahí está, ¿no? O sea, una pequeña... Lo que les decía, el tema de la GUE tiene que ser claro, conciso y concreto. No es necesario hacer tanta mención, simplemente qué es lo que estamos realizando para contabilizar, ¿no? Porque una persona que ya va a entender, básicamente va a poder en un aspecto dar lo que se importa. No, o sea, ahora, otra fecha del 10 de agosto dice que tenemos que hacer el incremento de capital del testimonio que nos han pedido, que es 01/2003. O sea, entonces, ahí ya tenemos que llegar a los 100,000, ¿no? Entonces, reserva acumulada de 1,000, la reserva para capitalización 10,000 y los 40,000, en el restante al banco de crédito, ¿no? A nuestra cuenta bancaria. Y contra capital social, que son los 100,000 bolivianos. Y siempre ustedes saben muy bien, un comprobante de diario tiene que estar preparado por X persona, revisado obviamente por un supervisor y aprobado obviamente, no por un jefe inmediato superior. Sí, también otro aspecto que tenemos que ver es el tema del 30 de septiembre. Para hacer el traspaso a la cuenta, ¿no ven? De otras reservas integrales, ¿no? Entonces, tenemos que sucedido, necesitamos hacer un papel de trabajo, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a ver todos los cálculos de el tiempo de inicio, ¿no? Lice, se sigue escuchando entrecortado. Sí, licenciado, no se le escucha bien.
Hola, 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 ¿me escuchan? Ahora sí, licenciado. Sí, tengo yo. Sí, van a pedir mil disculpas, tengo problemas sí, pues, con el internet. Es por eso que no sé, se puede estar, digamos, con cortes, tal vez, jóvenes. Por favor, mil disculpas. Y cualquier cosa me avisan, por favor, o me escriben al WhatsApp, me dicen si están con corte o algo que no se escuche. Por favor, ¿ya? Ujú. Continuaremos. Ya, continuaremos entonces. Entonces, y así vamos a ir desglosando parte por parte, lo que es el capital, la reserva legal, los resultados acumulados, con los cálculos correspondientes. Quisiera que lo verifiquen ustedes también y también las otras cuentas del patrimonio. Entonces, una vez ya consolidado eso, tenemos que hacer nuevamente un ajuste, ¿no? ¿Cuándo hacemos los ajustes normalmente? 31 de diciembre. 31 de diciembre, ¿no? Es en el caso comercial, ¿no? Dependiendo, digamos, ¿no? En este caso, si fuera una empresa minera, puede ser agroindustrial, puede ser ya dependiendo del, ¿cómo les digo? Dependiendo de la actividad que desarrolle la empresa, tenemos que ir nosotros haciendo los ajustes correspondientes a las fechas de conclusión. Pero normalmente, casi las comerciales, ¿no? Normalmente, ¿no? Bueno, una vez, sí, un poco tengo inestabilidad en el internet. Si no escucha, me escribo. Bien, entonces también al 31 de diciembre tenemos que hacer los ajustes correspondientes. En este caso, por ejemplo, un gasto va a representar el ajuste por inflación, ¿no? De 34.091 bolivianos que se ha determinado. Y justamente ¿contra qué vamos a ajustar? Contra el ajuste de capital, ¿sí? Entonces, seguidamente tenemos que hacer también al 31 de diciembre el ajuste por inflación por los ajustes de las reservas patrimoniales, ¿no? Otro ajuste que tenemos que hacer. Esperen un segundito. Ya. De ahí tenemos que hacer también nuevamente también otro ajuste. Tenemos que hacer los resultados acumulados, ¿no? Todos los montos que hemos determinado necesariamente tenemos que ir ajustando hasta concluir, ¿no? Hasta el ajuste de otros resultados integrales, que es de 1965. Una vez hecho, efectuado eso, necesariamente tenemos que hacer el último comprobante donde tenemos que todo llevarlo a resultados acumulados contra la reserva legal, estatutaria y la capitalización también, ¿no? Si ahí están todos los porcentajes que se han suscitado durante el tiempo, ¿no? Como decía, la utilidad del ejercicio era de 30.000, la reserva de 10.000, estatutaria de 10.000 y una reserva para captación del 15%, que hace 10.500. Entonces, ahí debemos contabilizar también, ¿no? Con todo lo que se ha realizado para la preparación del estado y a la situación patrimonial al cierre, tenemos que hacer ya directamente el estado, ¿no? El estado de situación financiera. ¿A qué fecha? Empezando con el 31 de diciembre, ¿no? Que ese es lo que estaba estipulado. Y tal vez ahí, digamos, como les he enviado, tal vez hay pequeños movimientos que se realizan. Está bien, pero si ustedes hacen la suma total, el 2012 era de 247.000 al inicio y al 2013 tenemos 328.740. Y ahí está desglosado todos y cada uno de todos los ajustes que hemos realizado. Lo único que se hace es el vaciado directamente. Obviamente, cuando se hace libros de diario, ¿qué tenemos que hacer luego? Automáticamente, si es un sistema Vale. computarizado, necesariamente, automáticamente, con códigos de cuenta que han sido afectados, van a ser los saldos, ¿no? Los saldos ajustados también, ¿no? Ustedes saben muy bien, tenemos que hacer una hoja de trabajo. Ya la anterior vez les he explicado la hoja de trabajo en qué consiste. Hasta saldos ajustados. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Ajuste de los Perdón. saldos Ya, a partir de los saldos ajustados, ¿qué tenemos que hacer? La anterior clase les del explica. general y el estado de
Ganancias y pérdidas. Ya, ¿qué más? ¿A eso qué lo llamamos? Hacemos la reclasificación, ¿ve? Dando cuentas de resultados y cuentas de ¿qué me has dicho? Las cuentas de balance, ¿no? No se olviden de balance. Ahí tienen que ustedes jóvenes también un poco ayudarme, ¿no? Ya, una vez que hemos hecho esto, necesariamente tenemos que ver el estado de situación financiera y ahí tenemos que hacer una hojita, ¿no? Y tal vez aquí, ahí está explicado ampliamente lo que se llama todo, todo lo que hemos hecho. O sea, una hoja de trabajo más que todo, ¿no? Tenemos que hacer empezando, tenemos que ir detallando el capital social, el aporte pendiente de capitalización, los ajustes de capital, la reserva legal, la estatutaria y tal vez alguna reserva por capitalización y los ajustes por reservas patrimoniales también. Y obviamente hay resultados acumulados y las otras. De esta manera se va haciendo una hojita de trabajo, ¿sí? ¿Ustedes han revisado, jóvenes? Una que siempre revisa es nuestra compañera Claudia. ¿Revisó, Claudia? Sí, licenciado. ¿Hay alguna incoherencia? ¿Hay algo que no sé? Si ustedes hacen ese vaciado, automáticamente de lo que estaba en 247,000 ha subido a 328,744, ¿no? Entonces, solamente es la distribución en la hoja, ¿no? Entonces, esa es la manera como se debe presentar un estado de situación financiera y que luego, obviamente, siempre ha habido. Por eso es que la información, tanto les he hablado, la información tiene esas 4 características. ¿Y cuáles son esas? A ver, ¿alguien podría Comparabilidad. colaborar? Perdón, Es más fiable, fuertecito. comparable. Ya, relevante, ¿no ve? Entonces, dentro, a veces se les ha conceptualizado cada uno de, o sea, cuáles son las características. Cuando tiene que ser confiable, necesariamente, el saldo demostrado en un estado financiero, necesariamente tiene que ser el fiel reflejo de los hechos económicos que hayan sucedido en, en, el, en la institución o empresa como tal, ¿no? Entonces, eso es importante, por eso es que les digo. Ahora, ¿cuándo es relevante? Cuando hay movimiento de alto grado de algunas cuentas, ¿no? Normalmente las cuentas que siempre debemos normalmente revisar son caja, bancos, después también las cuentas por cobrar, cuentas por las obligaciones que tengamos, la distribución tal vez de capital. O sea, tenemos que ver las cuentas más relevantes. ¿Por qué? Porque eso nos vamos a tener que demostrar en dónde tendríamos que demostrar. O en un estado tenemos que poner como una nota, decir, el movimiento de caja corresponde de tanto el importe inicial, el movimiento y así desglosaríamos todas las compras que hemos realizado, todo lo que hemos utilizado de la cuenta caja, o cómo hacemos, dónde tenemos que demostrar. En el balance general. Cualquier balance que se pueda hacer. Porque vamos a ir luego a aprender a desglosar. ¿En dónde desglosamos esto? O sea, ¿cómo explicamos en otras palabras? A ver, la pregunta. ¿Cuál es la pregunta perdón? A ver, más fuerte, no lo escucho. Perdón, fuerte, no le escucho, disculpe. Todo el tiempo hemos ido hablando, jóvenes. Las explicaciones que se dan justamente son en la nota a los estados financieros. Ahí hay que desglosar una cuenta indicando qué es lo que ha podido suceder. Obviamente eso respaldado justamente en los saldos presentados en las diferentes cuentas. Por eso es que las cuentas necesariamente tienen que ser revisadas
y las más relevantes, los que tienen mayor movimiento, mayor trascendencia y que repercuten incluso al movimiento del efectivo y si van a repercutir también al movimiento del capital. Entonces, estas cuentas deben ser necesariamente explicadas y analizadas más que todo por cuando ustedes van a ser los futuros profesionales, los auditores, necesariamente un estado, digamos, ya estamos hablando en términos ya de la norma internacional, en un estado tenemos que ver bajo las normas y principios de normas internacionales y hacer los análisis correspondientes de cada una de las cuentas. No es que solamente cambie el nombre y algunas conceptualizaciones de lo que es el balance general, ver cómo está la situación financiera y del estado de resultados versus situación de resultados integrales. Entonces solamente cambia el nombre y la composición de las cuentas casi básicamente no cambia, pero sí tenemos que tener la conceptualización de cada una de las cuentas. Si nosotros sabemos conceptualizar qué, o sea, saber para qué han sido creadas las cuentas, como les decía a un principio, cuando se hace la nomenclatura de costos o cuando la empresa está ya quiere empezar a hacer una actividad económica, necesariamente ahí también tenemos que hacer la apertura de las cuentas, cada una de las cuentas, una nomenclatura de cuentas y cada una de las cuentas debe estar debidamente conceptualizadas, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve? ¿Cuándo debitamos? ¿Cuándo acreditamos? ¿No? Cuando cargamos y cuando abonamos. Todos esos aspectos se tienen que conceptualizar. Es por eso que a veces nosotros, obviamente, ya el conocimiento, con el correr de años ya sabemos que para qué nos sirve una determinada cuenta, ¿no? ¿No? Entonces, todos esos aspectos tienen que ustedes también conocer. Porque imagínense, ustedes tal vez van a ser contratados como los asesores económico-financieros de un estado financiero, ya sea a un gerente general o a un inmediato superior o a una junta de accionistas o a una junta de directorio o dependiendo de donde van a tener que explicar o tal vez a un dueño, un propietario, a un inversionista. Tienen que saber básicamente, una vez que ustedes hagan los análisis correspondientes, saber explicar, ¿no? O sea, de repente decir, ¿por qué tenemos baja en algunas ventas, por decir? ¿Por qué hay mucho gasto? De repente les van a preguntar. ¿O por qué tenemos solamente una utilidad muy baja? Entonces, todas esas situaciones tenemos que saber explicarles y tenemos que saber en cuestiones técnicas. A veces los buenos inversionistas lo que les interesa, ¿qué es? ¿Qué les interesa? A los empresarios especialmente, ¿qué les interesa? Jóvenes, ¿qué les interesa? Generar ingresos. Exactamente, generar beneficios, ¿no? O sea, generar ganancias, ¿no? No, desde ningún punto de vista a veces se asustan pérdidas, pero a veces sucede que puede haber alguna pérdida porque tal vez se ha hecho algunas pérdidas, o sea, perdón, se ha hecho algunas inversiones grandes que van a rendir a futuro también, ¿no? A veces hay que saber explicar, porque a veces no, entonces lo único que ven, no, hay pérdidas, entonces este profesional no me sirve porque realmente no me explica lo que realmente sucede. Entonces, todos esos aspectos también tenemos que saber analizar, jóvenes, para no tener mayores problemas con quienes les han contratado, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, tal vez alguna duda que tengan, jóvenes? Y luego entraríamos a ver ya lo que es el flujo del efectivo, ¿no? Es una cosa muy importante también dentro de un Estado. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué dicen? Bien, veremos una partecita de lo que es el flujo del efectivo, ¿no? Justamente la información que fluye de todos los hechos económicos, ¿no? Usted tiene que hacer un buen estado de flujo también al efectivo, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos que saber explicar, ¿sí? Y
entraríamos viendo ya específicamente este estado de flujo de efectivo. No se olviden, jóvenes, vamos a ver en un tema, vamos a hacer la parte más que todo. Alguna vez ustedes no han podido hacer de repente un flujo de efectivo, lo vamos a hacer en otro tema ampliamente explicado, con todas las fases y los puntos que debemos hacer, porque un flujo de efectivo tenemos que saber en qué hemos gastado, sean si cuentas de inversión, cuentas de gastos operativos o gastos generales, o gastos que realmente se han suscitado dentro de la empresa. Tenemos que saber explicar básicamente en un flujo de efectivo en qué hemos gastado, porque a veces los dueños propietarios van a decir, ¿en qué se ha ido el dinero? ¿Qué hemos gastado? ¿Qué hemos comprado? ¿Qué nos hemos beneficiado? Entonces, todos estos aspectos tenemos que saber explicar ampliamente en un flujo de efectivo, ¿no? Hasta aquí tal vez alguna pregunta, jóvenes, y luego estaríamos viendo la otra parte, ¿no? Ya, si no hay ninguna pregunta, el alcance se va a cortar y luego inmediatamente les envío para ingresar, ¿no? Entonces, justamente estos dos estados que hemos visto. No se escuchó bien, licenciado. Y también, sí, tal vez, sí, ahora me escuchan. Hola, hola. Sí, me escuchan. Tal vez un poquito mal está mi audífono. Hola. Sí, ¿sabe cuál es el gran problema que tengo? Estamos un poquito inestables en el internet. Voy a tratar de mejorarlo. Voy a llamar a la compañía y enseguida les envío el nuevo enlace, por favor. Sí, si tienen alguna duda, no hay problema, pueden escribirme a mi WhatsApp y yo les voy contando de repente también. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces esperaremos, se va a cortar y les vuelvo a enviar el nuevo enlace, por favor. Sí, me escuchan, ¿verdad? Bien. Sí, parece que a veces cuando enlazamos, cuando quieren ustedes hablar, ahí es el problema que se entrecorta también. Bien, a veces el internet está inestable, jóvenes, en diferentes zonas a veces, ¿no? ¿Uno más quieres? Ya, Pero tengo que quitar. ya. O si no, así nomás. Ah, ya. Hola, hola, jóvenes, ¿me escuchan ahora? Sí, licenciado. Hola. Sí, dice. Ya, tal vez el problema es también en los audífonos o si es una... creo. Ya, hola, hola, ¿me escuchan, verdad? Hola, hola. Ya. Sí, dice. ¿Ahora está más claro? Sí. Ahora. Ya. Bien, continuaremos entonces, jóvenes. A medida que vayan entrando sus compañeros, vamos a ir agregándoles también, ¿ya? Bien. Ahora veremos justamente las notas a los estados financieros, que es una cosa muy importante, debido a que ahí también se da la amplia explicación de todos los estados financieros que hemos
realizado, ¿no? O sea, ahí justamente, básicamente, se les ha puesto como una normativa de acuerdo a la norma internacional, qué aspectos debemos hacer notar en las notas de los estados financieros, ¿no? Más o menos una estructura, más o menos, ¿no? Aproximadamente, de las notas a los estados financieros, que es una cosa muy importante también, y de amplia trascendencia, porque a veces eh, en una junta se fija en el Estado y bueno, dicen, ¿dónde está explicado? Pregunta, ¿no? Entonces, ahí básicamente en la nota sobre los estados financieros, justamente se hace la amplia explicación, ¿no? Justamente dentro de las notas hay tres aspectos que debemos considerar, que es presentar esa información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, sobre qué políticas contables específicas se hayan utilizado también, ¿no? Ahí tenemos que explicar, ¿no? De acuerdo, ustedes saben muy bien, de acuerdo a la legislación nacional, las normas que debemos ver cuando se hace la explicación, debemos poner que hemos hecho en base a la nota número 3 y a la nota número 6 y la norma contable número 1, que es la presentación de los estados financieros también, ¿no? Entonces ahí, y qué políticas contables también estamos utilizando, ¿no? Obviamente, si son recursos del Estado, obviamente tenemos que estar en base a este programa que se llama el CIGEC, o si no, si tenemos a ver, algún un programa contable, no sé, hay muchos ahora, generalmente hay muchísimos paquetes contables que hacen justamente tanto el registro contable como la clasificación y por ende van a ser los estados financieros. Entonces tenemos que conocer básicamente eso, ¿no? Y dice también revelar, dice la información es requerida por las normas, ¿no? Que no hayan sido incluidas en otro lugar que solamente en los estados financieros, ¿no? Otro dice proporcionar información que no se presente en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. Entonces, justamente los estados financieros, para ser ampliamente practicables, deben ser en forma sistemática, ¿no? O sea, en orden, ¿no? O sea, cómo deben estar presentados los estados financieros, tanto el estado de situación financiera y el estado de resultados, y también pueden ser que hayan estados separados, ¿no? También, o sea, que se hagan por sucursales en determinado momento, pero que deben estar debidamente también consolidados por la casa matriz más que todo, ¿no? O también que seamos subsidiarias de otras empresas grandes, ¿no? Transnacionales incluso. Y también tenemos que ver justamente el estado de cambio del patrimonio, ¿no? Y el flujo de efectivo y que la información esté relacionada con lo que se va a hacer notar a los estados financieros, ¿no? Una entidad normalmente presenta, dice en el siguiente orden, para ayudar justamente a que los usuarios, los dueños propietarios o inversionistas mmm, puedan comprender cuál es el objetivo de un estado financiero, ¿no? Les he preguntado alguna vez cuál es el estado financiero, cuál es el objetivo de un estado financiero, para qué fines se realiza. A ver, ¿alguien me podría responder? Toda participación, jóvenes, va a ser útiles, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un estado financiero? O solamente por cumplir lo que es en materia tributaria. ¿Cuál es el fin? A ver, ¿alguien me podría Para responder? tener el registro de la situación de la empresa con el Ya, fin de generar decisiones. ya. ¿Cuál es el objetivo? En términos muy simples, Jocelyn, es justamente para que los empresarios, dueños, propietarios tomen las decisiones más adecuadas. Obviamente tienen que estar asesoradas por los profesionales que somos nosotros. Obviamente tenemos que decir cuál es la finalidad que hemos presentado estos estados financieros, ¿no?
Ahí obviamente vamos a ver de todos y cada uno de los hechos económicos que se han suscitado, cuál van a ser, digamos, en un estado de resultados integral, qué es lo que se ha generado, cuánto de utilidad se ha generado o una pérdida también. Por eso, como les digo, no necesariamente a veces se tienen que acostumbrar los empresarios, por ejemplo, a que se vayan generando solamente utilidades, pero también si la empresa está en marcha y quiere engrandecer y quiere hacer mayores inversiones, obviamente hay que demostrarlos, ¿no? Con un proyecto indicando de qué queremos, por decir, si son solamente tenemos una industria, podemos hacer una sucursal más grande, pero obviamente va a tener que tener mayor inversión de capital. Obviamente también si nosotros les demostramos que en el corto, mediano y largo plazo vamos a tener mejores utilidades, obviamente los inversionistas van a dar mayores capitales para hacer las inversiones correspondientes. Entonces, justamente en esta presentación, como les decía, de las notas de los estados financieros, tienen que ser ampliamente comprensibles, ampliamente explicativas, digamos, ¿no? O sea, que sean la información más relevante, las más importantes, las que mueven, digamos, el flujo del efectivo, si nuestras cuentas por cobrar también están liquidadas o que nuestras obligaciones también hayan sido canceladas en el tiempo previsto. Entonces, todos esos aspectos tenemos que necesariamente, jóvenes, tenemos que demostrar. ¿Y cómo vamos a demostrar? Justamente en un estado, ¿no? O sea, en los estados financieros, ¿no? Entonces es importante también que conozcan jóvenes que esos aspectos tienen que estar mencionados en las notas a los estados financieros. Ahora, ¿cuál es más o menos un orden más o menos adecuado? Les dice una declaración del cumplimiento de las normas. ¿Bajo qué normas estamos realizando? ¿No? Después, un resumen de las políticas contables más significativas que hemos utilizado. ¿Cuál es el objetivo de la parte contable también? Ahora también información de respaldo para las partidas presentadas, dicen los estados de situación financiera y los estados integrados como los estados separados y también en los cambios que podrían haberse suscitado en el patrimonio, ¿no? En el flujo del efectivo y cada una de las partidas que sean las más relevantes, ¿no? O sea, que tengan respaldo. O sea, ¿cómo tenemos que hacer? Cuando nosotros, por ejemplo, a veces se contabiliza y no se tienen los respaldos correspondientes, los auditores, normalmente, ¿qué les digo? Hacemos notar, ¿no? O sea, les decimos que un traspaso o un movimiento no tiene el respaldo correspondiente. Entonces son sujetos a que estas transacciones no están debidamente respaldadas, ¿no? Entonces ahí va a surgir básicamente un indicio de que no se tiene toda la documentación. O sea, a veces arbitrariamente se toman decisiones que no toman incluso los altos ejecutivos o no es de amplio conocimiento, ¿no? También, entonces justamente tenemos también que revelar entre estos aspectos, puede ser, por ejemplo, que encontramos un saldo que no corresponde porque no está debidamente respaldado por documentación pertinente. Entonces, estos aspectos no llama la atención cuando nosotros hacemos como auditores de la revisión de los estados financieros y tenemos que observar. O sea, ahí va a haber un indicio de que el manejo no se está haciendo de acuerdo a las leyes, normas y decretos supremos correspondientes, ¿no? Entonces, por eso es que el auditor debe estar debidamente preparado. Y más aún, si se trata de normas internacionales, un estado financiero debe estar debidamente respaldado, ¿no? Y también otra información que debe ser revelada justamente son de los pasivos contingentes, también los compromisos contractuales que en algunos casos no podrían haberse reconocidos por las autoridades incluso, ¿no? También tenemos que ver lo que la información no financiera, ¿no? Por ejemplo, qué político es el riesgo financiero que tenemos y eso lo vamos a ver en una norma internacional número 7 también, ¿no? En resumen, ¿qué políticas más significativas? ¿Sobre qué bases estamos haciendo la medición de la evaluación de los estados financieros? O tal vez algunas otras políticas que hayamos utilizado para la reexpresión de los estados financieros, ¿no?
Por eso es que normalmente lo que hacemos es dar información a nivel general, ¿no? O sea, qué políticas estamos revelando en los diferentes, cuál es la estimación, ¿no? Que estamos haciendo. Y en las notas a los estados financieros tenemos que hacer notar para que sea ampliamente explicativo y no tengamos ningún problema, bueno, para cuando nuestros inversionistas o los socios o la junta de socios nos pregunten, digamos, cuando estamos haciendo la exposición de un estado de situación financiera, ¿no? O sea, básicamente lo que una entidad va a permitir que encontremos cuáles son los objetivos, si es una empresa, por decir, que se dedica a la compra y venta, obviamente ampliará, digamos, para que tenga mayores utilidades. De repente va a ser a través de sus departamentos de publicidad, propaganda, a través de los medios de comunicación o a través de la emisión de, no sé, de los folletos, crípticos, o sea, un montón de cosas que van a permitir tal vez engrandecer que la empresa que tenemos sea conocida a nivel local de repente, o regional, dependiendo de los procesos. Por eso es importante que en la nota de los estados financieros básicamente se haga conocer las partes más relevantes, las más importantes, ¿no? O sea, de esta manera tenemos que dar la amplia explicación. ¿Alguna vez ustedes han visto estados financieros con notas, con las notas correspondientes? ¿Alguien tal vez ha visto? ¿Dónde podrían haber visto? Uno, podemos ver en el internet. Dos, podemos ver alguna vez las empresas grandes hacen la publicación de los estados financieros y las notas a los estados financieros. ¿Alguna vez han hecho un análisis, jóvenes? A ver, quiero saber su inquietud. ¿Alguna vez alguien tal vez? ¿Ninguno? Bien, si alguna vez no lo hicieron, jóvenes, no necesariamente les estoy obligando a que vayan a comprar un periódico. Ya normalmente en los cierres de gestión se hacen la publicación de los estados para que sea de conocimiento. ¿Cuál es el objetivo de esto? Justamente, digamos, aquellas empresas que son otros proveedores, o sea, potencialmente nos dan materia prima. Cuando se publica algo y se demuestra que tenemos buenas utilidades, obviamente vamos a tener mayor amplitud de crédito con esas empresas proveedoras, ¿no? Importantísimo. Y más aún ahora, si vamos a hacer bajo normas internacionales, vamos a tener la capacidad, digamos, incluso de expandir, ¿no? O sea, expandir, ¿a qué me refiero? A que nuestra empresa sea conocida tal vez a nivel aquí en Latinoamérica y también, ¿por qué no? Digamos, en el mundo entero. Si somos empresas prósperas, que tenemos bastante flujo de efectivo, tenemos mayor movimiento, tenemos excelentes ventas. Entonces, todo ese aspecto, o que necesariamente somos una empresa industrial que producimos productos de alta calidad, ¿no? O sea, tal vez a precios adecuados, cómodos, como para que la población pueda hacer las compras correspondientes. No todos pueden, usted sabe muy bien, ¿no ve? Entonces, eso sería dentro de las normas internacionales de contabilidad, uno de los estados financieros, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Y luego veríamos un caso que estoy planteándolos de estudio, ¿no? Y como les decía, la información debe ser necesariamente, debe ser comparable, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, Entre una gestión y otra gestión, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, justamente esas son las 4 características de la información financiera, porque si no tienen esas 4 cualidades, vamos a tener tal vez enormes problemas. A veces, ustedes saben muy bien, un programa computacional contable, ¿es pensante o no es pensante? La pregunta para cualquiera de ustedes. ¿Quién puede responder? pensante.
¿Bien? Pensante, desempleo. ¿Usted cree que una computadora puede pensar como un ser humano? Ah, no, licenciado. No, ¿verdad? No, más bien no, al contrario, ¿no? Sí, Quienes realizan somos los seres humanos y obviamente somos seres humanos que podemos tener en algún momento tener errores, ¿no? Vean, equivocaciones, no somos perfectos. Entonces, de esa manera, los equipos computacionales necesariamente, si usted carga una cuenta que no corresponde, ahí se va a cargar. O sea, se va a sumar un saldo determinado. Y cuando hagamos un análisis, vamos a determinar de que la cuenta, por, por X razón, no era la apropiada que debía ser cargada o debitada, ¿no ve? O abonada en su caso, dependiendo. Entonces, todos esos aspectos tenemos que analizar nosotros. Y como nosotros tenemos los amplios conocimientos, porque somos nosotros los profesionales técnicos, tenemos que hacer la revisión correspondiente, ¿no? Bien, en el ejemplo que se les coloca, hay tanto los activos como los pasivos y el patrimonio que están expresados de la gestión 2013 respecto a las 2012, ¿no? Entonces ahí van a encontrar ustedes algunas diferencias, ¿no? Respecto, digamos, a la 2000, respecto a la 2003, tanto en la propiedad, planta de equipo, la plusvalía que sería el beneficio, otros activos intangibles, inversiones asociadas, etcétera, inversiones en instrumentos patrimoniales, también inventarios, cuentas comerciales por cobrar, otros, otros activos corrientes y el efectivo, ¿no? El efectivo también, ¿no? Básicamente, y tenemos un total de la gestión 2013 de 1.466.500 respecto a la gestión 2012, que sería 1.524.200, ¿no? Y también los pasivos, ¿no? Obviamente está ahí capitales en acciones, ganancias acumuladas y otros componentes también patrimoniales también que se tengan. Justamente ahí tenemos un total de patrimonio de 973.750 respecto al año anterior que era el 2012 de 830.500, ¿no? Y así todos los pasivos que tenemos, préstamos, impuestos diferidos, provisiones y todo el capital. En total, tanto el patrimonio como los pasivos tenemos un total de 1.466.500 respecto a la gestión 2002 de 1.524.200, ¿no? Bueno, luego de eso tenemos que hacer el estado de resultados, ¿no? O sea, integral, en este caso ya con normas internacionales, ¿no? Respecto de la gestión 2013 respecto a la 2013. Y están clasificados justamente en función a los gastos también que tenemos. Ingresos por actividades ordinarias, lo que normalmente ingresa, ¿no? Movimiento de acceso. El costo de ventas, después también tenemos a objeto de determinar las ganancias brutas en base a los ingresos que tenemos, el costo de distribución, gastos administrativos, otros gastos que podrían eh, haberse realizado, los costos financieros y la participación de ganancias sociales, ¿no? Después tenemos que pagar algunos para que son sucursales y tienen que, una sucursal puede tener, digamos, nosotros como empresa vendemos por decir un ejemplo, un calzado en 100 bolivianos, entonces no va a vender en 100 bolivianos, tiene que tener una utilidad. Entonces esa utilidad todavía puede ser, digamos, en 100, 110 o 115, 120, dependiendo también de eso, ¿no? Y justamente determinar si en el pueblo ha habido una ganancia, ¿no? Dice que en el periodo 2013 tenía una ganancia de 121.250 respecto a la gestión 2012, que son solamente 65.500, ¿no? Y otros resultados integrales también que se presentan por alguna situación, por la diferencia de cambio de algunas situaciones que se pueden, por algunas inversiones que hemos realizado, coberturas también del efectivo, ganancias o pérdidas que se podían presentar, participaciones en otras sociedades y los impuestos correspondientes y el resultado integral también. Por lo tanto, tenemos un resultado integral total de una ganancia de 107.250 respecto al año anterior, que es el 2012, ¿no? Que son 93.500, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos que hacer una clasificación, jóvenes, ¿ya? A ver, un segundito para que yo pueda volverles a explicar esto. Bien, entonces ahí tenemos un estado, ya, un estado
integral, justamente por esos 2 años, y tenemos que ir viendo cada uno cómo vamos a determinar nuestro patrimonio, ¿no? O nuestros resultados integrales, nuestros resultados. Ahí tenemos capitales en acciones, ganancias acumuladas, conversiones en negocios en el extranjero, incluso se puede hacer mayores inversiones, inversiones por instrumentos patrimoniales, cobertura del flujo del efectivo, si ha habido un superávit o ha habido un revalúo en algún determinado momento. En el total, las participaciones no controladas y el patrimonio total, ¿no? Entonces ahí se demuestra básicamente desde cuándo estamos empezando, justamente con el saldo inicial del 1 de enero del 2012, ¿no? Respecto, digamos, a los saldos que vamos a reexpresar. Y ahí vamos a ir cambiando básicamente qué es lo que ha sucedido. Justamente hay dividendos, resultados integrales, básicamente tenemos que ir rubro por rubro y vamos a detener los saldos al 31 de diciembre del 2012, que son 600, la ganancia acumulada de 160.700 y así sucesivamente hasta llegar a un patrimonio consolidado de 831.500, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Los cambios en la gestión 2012 se ha ampliado. Si ustedes hacen una comparación, han habido cambios, ¿no? O sea, de lo que les decía, 830.000 a 973.500. Y ahí vamos a ir desglosando, ¿no? Ahí básicamente ustedes quiero que hagan un poquito de análisis si los montos que están expresados son los que corresponden, jóvenes. De repente, en el taipeo puede ser que haya cometido algún error. Y si no, entonces ustedes me van a corregir. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí, tal vez, jóvenes? Jessica, tal vez, ¿alguna consulta? ¿Alguna inquietud, algo? No, nada, licenciado. No, licenciado. Ya. Siempre es bueno, jóvenes, que ustedes analicen, vayan comparando, no se queden con la duda. Ya les he explicado más de una vez que el profesional que el día de mañana ustedes van a ser los futuros profesionales y van a entrar al trabajo de campo o a alguna institución o a una empresa. Imagínense si les contratan como sus asesores. Por eso les he dicho, la profesión del auditor es una de las profesiones más importantes. Y para eso, ¿cómo debemos demostrar? ¿Qué tenemos que demostrar? ¿Cómo harían? ¿Cuál es el plus que tienen ustedes? A Elaborar ver. todos los estados financieros sin error. Al margen de eso, ¿qué? Obviamente están contratando para que vean, hagan el análisis de los estados financieros o elaboren en determinado momento. Sí. ¿Qué tendrían que tener? ¿Cuál sería su plus de ustedes? ¿El conocimiento? Exactamente, ¿no? Tener el amplio conocimiento. Ver que ustedes son excelentes profesionales y tienen el conocimiento sabio y van a tener esa jerarquía. Por eso que les digo, jóvenes, el día de mañana ustedes van a ser los futuros profesionales, obviamente con conocimiento, y cada vez tienen que estar actualizando. Por eso les digo, háganse su base de datos. Ahora con el internet, con los celulares de alta tecnología, pueden ustedes jugar incluso con muchos aspectos y más que todo investigar, jóvenes, ¿no? Investigar. Es importante que ustedes también hagan investigaciones frecuentes, ¿no? O sea, donde realmente vayan actualizando, o sea, no se queden nunca con la duda, que tienen que analizar, tienen que conceptualizar, tienen que tener bajo qué normas, bajo qué leyes, bajo qué decretos están, bajo qué normas internacionales están. Ya como les decía, en nuestro país,
por ejemplo, no se está aplicando todavía las normas como sucede en otros países, ¿no? En otros países prácticamente las normas internacionales ya están, ya se practican o se hacen bajo estas normas internacionales que les da apertura, rompe fronteras, pueden solicitar incluso varios proyectos que quisieran implementar, van a tener incluso mayor, a ver, a ver, la palabra más adecuada, van a tener mayor ayuda, van a poder incluso con otros países intercambiar incluso criterios profesionales, y al margen de eso pueden, dentro de los proyectos que ustedes presenten, pueden tener mayor cobertura para mayor inversión de extranjera, van a tener también mayor amplitud de, de préstamos, incluso de tecnificar al personal, o ustedes como profesionales van a poder visitar otros países incluso, como representantes de una determinada empresa que quiere diversificar o sea, engrandecer más que todo su industria, ¿no? Bien, si no hubiera ninguna otra pregunta más, estaríamos hablando ya los temas momentos, justamente lo que se hace el análisis de las secciones de las normas internacionales de información para las pymes, ¿no? Que están relacionadas. Ustedes saben muy bien que en nuestro país tenemos muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, que son las pymes, ¿no? En resumidas cuentas, son los que mueven el capital de todo el país, incluso. Son los que, como menciona la norma internacional de información financiera para la CIME, tiene 35 secciones que se podrían ver, digamos, más o menos para ver esta capacidad que se podría dar para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Justamente estas empresas, si el gobierno central ayudaría, apoyaría, incentivaría, lo que se podría hacer es incrementar incluso las recaudaciones, ¿no? O sea, mayores ingresos por materia de la actividad económica de las pymes podrían beneficiar al país, ¿no? Justamente dentro de estas normas, justamente para determinar sus ganancias. O sea, ustedes saben muy bien, tenemos en nuestro país el comercio informal también. Ustedes conocen la 16 de julio, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, licenciada. Sí, no vea, igual también aquí en La Paz hay los mercados, por ejemplo, la Justus, el mercado que se llama las mañaneras, que lo llaman aquí en Atumusla y Llampu, en otros, solamente hablando del departamento de La Paz, y en otros departamentos también hay un montón de actividad económica en el país, tanto en Cochabamba, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que es el eje central, donde es el movimiento económico que ocurre en materia de éxito. Entonces, justamente también para las pymes, justamente es justamente ahí dar un asesoramiento a objeto de determinar qué tipo de ganancias tienen, ¿no? O sea, cuáles son también, qué oportunidades tienen de poder hacer mayores inversiones, crecer básicamente, normalmente como empresarios, ¿no? Normalmente ahora, por el tema de la pandemia, hay enormes problemas también, ¿no? O sea, que no está permitiendo justamente el movimiento de capitales. Y para eso justamente tenemos que ver algunas normas como es la 8, la 34, la 33 también, que van a ser la información son la parte de intermedias, cómo debemos presentar, ¿no? Entonces, básicamente, todos estos aspectos vamos a ir desglosando en otros temas también, y para que se entienda de mejor manera. Ahora, dentro de las consideraciones tributarias en Bolivia, los efectos básicos justamente es de que establecer justamente cómo se está realizando la contabilización, ¿no? También, digamos, o sea, las auditorías de los estados financieros, qué efectos van a tener, qué información financiera de aspecto impositivo debemos
presentar, ¿no? Usted sabe muy bien, de acuerdo al decreto supremo 24051, es que debemos presentar estados financieros, ¿no? En materia. Sería interesante que presenten también estos estados financieros, pero a veces ustedes saben muy bien, tienen temor, terror, a veces presentar los estados financieros del movimiento económico real que ha sucedido. A veces por eso hay la doble contabilidad. Entonces, por eso justamente el Servicio de Impuestos Nacionales realiza cursos, seminarios, o sea, tanto para dar la parte teórica, cómo preparar los estados financieros, tanto los colegios profesionales también dan cursos para hacer justamente el tema de la elaboración de los estados financieros bajo normas internacionales. Y también lo que está relacionado justamente a las pymes, ¿no? Entonces, en otro país es importante que en nuestro país, por ejemplo, dice que hay 65,000 empresas nacionales que se encuentran obligados a presentar estados financieros, tanto de sus niveles de egresos y como han obtenido sus capitales. Por eso es que es la norma internacional también, dentro del Consejo Técnico de Auditores y Contadores, establece justamente las 14 normas que están actualmente en vigencias, ¿no? Que cómo podemos proceder a hacer la revisión también de los estados financieros. Lo que le interesa al Servicio de Impuestos Nacionales es más que todo el tema del incremento de sus recaudaciones, ¿no? Entonces, por eso que el Servicio de Impuestos, al margen de dar la capacitación a los profesionales, por eso me gustaría alguna vez ustedes cuando escuchen o ven en las redes sociales el tema de los cursos que dicta el Servicio de Impuestos Nacionales o el Colegio de Contadores y Auditores de La Paz o de Bolivia, asistan jóvenes, y es importante porque van a ampliar sus conocimientos, cómo elaborar los estados financieros debidamente, bajo normas, bajo leyes, bajo decretos supremos. Entonces, eso es importante que ustedes también asimilen todas estas situaciones, ¿no? Y de esa manera van a saber cuál es el objetivo de un estado financiero también, ¿no? Al margen de elaborar lo que no es, como les decía, como un formulario, ¿cierto? Que solamente hay que llenar los diferentes cuadritos, por decirlo, o celdas. Siempre es importante que los estados financieros deben ser debidamente analizados. ¿Cuáles son sus saldos reales? ¿Cuál es su movimiento económico financiero? ¿Cómo puede ser un estado de situación financiera? ¿Cómo puede ser un estado de resultado financiero? Y también tenemos que ver cómo puede ser mi flujo de efectivo, cómo es el cambio patrimonial y las notas a los estados financieros, ¿no? Bien, jóvenes, hasta ahí estaríamos concluyendo con el tema número 7. Y antes de que me vaya, no se olviden que la próxima semana estaríamos dando el primer parcial, jóvenes, de los primeros 4 temas. A ver, estaríamos hablando del día, no del 1 de junio, sino el 3 de junio estaríamos dando el parcial a las 9:30, por si acaso, jóvenes. Consideren eso, por favor, hagan sus resúmenes, vayan estudiando. Ahora prefiero que ahora se equivocan y prohibido equivocarse en el examen, ¿no? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Jessica, tal vez. Jessica, tal vez quiere preguntar. Claudia. No, licenciado, está bien. Ya, perfecto, entonces, ya. Los exámenes siempre me hacen en forma escrita, como no sé, el año pasado ya hemos hecho, ¿no? Sí. Traten de hacer en forma clara, conceptualicen. Lo que mi objetivo no es agarrar y copiar. Quiero que ustedes conceptualicen con sus propias palabras. No quiero que me copien, jóvenes, por favor. Se les enseño. Lo que yo quiero es que expresen lo que han conocido, lo que saben. Entonces, eso me va a ayudar prácticamente a ver el grado de asimilación de ustedes, ¿no? Bien.